¿Sabemos cuál es la senda de la transición ecológica? O mejor dicho, ¿las sendas? Y aún más importante, ¿seremos capaces de seguirlas? En esta nueva serie de podcast exploramos las sendas que debemos transitar, por estrechas que sean, para lograr un futuro más verde y más justo. Bienvenidos y bienvenidas a Sendas, un podcast por y para la transición ecológica. Bueno, pues esto empieza así de cutre. Yo siempre digo que buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque como no sé a qué hora nos está escuchando la gente. Y me presento, yo soy Pablo Rodríguez Ros y hoy tenemos con nosotros en Sendas a Cristina Romera. Cristina Romera es oceanógrafa y trabaja en el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC, que está en Barcelona. Le interesa la biogeoquímica de la materia orgánica disuelta para comprender mejor el papel de la misma en el ciclo del carbono y en el clima. Estudia la materia orgánica disuelta a pequeña escala y la caracteriza química y ópticamente. También estudia su relación con los microbios marinos y a escala oceanográfica intenta entender la distribución de la materia orgánica disuelta en el océano, así como los principales factores que la controlan. Actualmente estudia el impacto de los microplásticos marinos en el ciclo del carbono y nuevas vías de biodegradación de este contaminante en un proyecto que se llama Coldplay. ¿Me he dejado algo, Cristina? Bienvenida. Hola, buenos días, o buenas tardes o buenas noches. No, lo has dicho muy bien, Pablo. Pues yo, bueno, en Senda siempre intentamos hablar un poco del análisis del problema y luego hablar un poco del futuro y luego intentar ver cómo vamos del presente hacia ese futuro, ¿no? Y acabaremos mezclando los dos, pero bueno, eso también es lo interesante. No sé si nos puedes contar un poco de tu trabajo actual. Yo ya he explicado un poco cuáles son las líneas principales, ¿no? Pero ¿cómo crees que tus líneas de trabajo se relacionan concretamente con la transición ecológica? Es decir, podríamos entenderlo, ¿no?, como con la construcción de un futuro más verde, más justo, es decir, cómo tu trabajo pues, contribuye a seguir esa línea. Sí, pues nosotros tenemos dos líneas de investigación. Una que se centra más en el estudio del carbono, que es el carbono orgánico disuelto que hay en el océano, que esto es un tipo de carbono que forma parte de moléculas orgánicas que pueden ser de distintos tipos, pueden ser proteínas, pueden ser sustancias húmicas, pueden ser carbohidratos, cualquier compuesto orgánico y que esté disuelto en el agua. Entonces, estos compuestos orgánicos, este carbono que forma parte de esos compuestos, forma una reserva de carbono enorme que es de la misma magnitud que la reserva de carbono que hay en forma de dióxido de carbono atmosférico. De manera que como las dos reservas de carbono están conectadas, un pequeño cambio en una afecta a la otra y afecta también al clima. Como bueno, la reserva de carbono orgánico disuelto, se sabe mucho menos de ella. Yo me centro en la que nos centramos en nuestro grupo porque tiene una relevancia en el ciclo de carbono y se sabe poco de ella. Esta investigación que hacemos en esa línea es más investigación básica. Sería para entender cómo funciona el ciclo de carbono y para poder también predecir cómo se comportará en un futuro frente a escenarios como, por ejemplo, el de cambio climático. Y aparte de eso, pues también tengo otra línea de investigación que es con plástico, estudia los residuos de plástico en el mar y en concreto estudia cómo afectan al ciclo de carbono y cómo afecta a los microorganismos. Y esto es porque los plásticos, una vez que entran en contacto con el agua de mar, empiezan a soltar compuestos orgánicos, especialmente cuando le da la luz del sol, liberan compuestos orgánicos que pasan a formar parte de esta reserva de carbono orgánico natural que decíamos antes que ya está en el océano. Entonces, estos compuestos de carbono que suelta el plástico, hemos visto que son consumidos por las bacterias marinas y fomentan que las bacterias se reproduzcan más rápidamente. Y bueno, lo que estamos viendo es las consecuencias que tienen estos compuestos de carbono en el ciclo de carbono, en las bacterias marinas y en el fitoplancton también. Y otra cosa que estamos haciendo es identificar qué bacterias marinas son las que degradan esos compuestos de carbono que suelta el plástico. Claro, a mí el tema de los plásticos
con el ciclo del carbono y el cambio climático me hace un poco de gracia, porque los que hemos hecho así, y tú que ahora nos contarás que también has divulgado bastante, ¿no? Los que intentamos divulgar el tema del cambio climático, siempre hay una cosa que se dice que hay un problema, ¿no? Que muchas veces te ponen a hablar de cambio climático y la gente te dice, pues vamos a luchar contra el cambio climático, vamos a reciclar o vamos a quitar los plásticos de la playa. Y siempre es como que hemos estado muchos años diciendo el mensaje de, a ver, que los plásticos tienen que ver con el cambio climático, pero muy poco. O sea, es decir, si quieres esto con el cambio climático, el tema de los plásticos es más un problema de contaminación ambiental. Bueno, a fin de cuentas sí que es fruto de un modelo de consumo, lo que tú quieras, pero hemos hecho como mucha pedagogía, ¿no? O hemos intentado hacer mucha pedagogía de, oye, que el cambio climático con los plásticos, con el ciclo del carbono, no tienen tanto que ver. Claro, y ahora tú nos dice, no, en el océano, pues resulta que posiblemente sí que tenga que ver, ¿no? O sea que esto a lo mejor va a haber que empezar a explicarlo de otra manera. Sí, el plástico libera muchos tipos de compuestos que normalmente en su mayoría suelen ser aditivos, porque hasta el 60% del peso del plástico pueden ser aditivos, que son compuestos químicos que se le añaden al polímero para darle la durabilidad, para que se necesitan, para que sean maleables, para que tengan el color que se requiere. Bueno, para conseguir todas estas cualidades del plástico se le añaden aditivos que pueden ser eso, hasta el 60% de su peso. Y estos aditivos, con la degradación y el envejecimiento del plástico, se van soltando en el agua, en concreto en el agua de mar. También se pueden soltar en nuestro tupper de plástico. O sea, cuando calentamos comida en un tupper de plástico también se van soltando los aditivos del tupper ahí. Yo, de hecho, no caliento nada en recipientes de plástico. Pero en el caso del mar, pues cuando se van liberando estos compuestos, muchos de ellos pues suelen ser aditivos. También pueden ser oligómeros del propio plástico, del propio polímero. O sea, esos bloques que componen el polímero, ese esqueleto del que está hecho el plástico, cada plástico, con la acción también se pueden ir soltando y se pueden liberar al agua. Y luego también puede haber productos de degradación, que aunque sean productos de que una vez que el plástico libera esos compuestos, al darle la luz del sol, se transforma en otros químicos. Eso también podría ser. Vale, claro, es súper interesante porque yo creo que, digamos que a los plásticos, sobre todo cuando están en el medio marino, les prestamos atención desde el punto de vista de la contaminación física, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, porque nos molesta verlos ahí o porque sabemos que los animales, algunos seres vivos se los tragan y eso genera problemas, etcétera, etcétera, pero como le prestamos más atención, bajo mi punto de vista, a la física de esa contaminación, ¿no? O al aspecto visual de dicha contaminación que a su componente químico, que a su componente biológico, que a su componente o que a su papel biogeoquímico en general. A mí me parece súper interesante y me parece que de esto se habla poquísimo de momento. Bueno, aunque sí que es cierto que el tema de la investigación en plásticos, de contaminación por plásticos y microplásticos, etcétera, es relativamente incipiente. O sea, no es una ciencia o una rama de la ciencia que lleve 100 años o 200 años, sino que es algo de los últimos 5, yo diría, ¿no? 5 o 10 años. Sí, desde cuando se ha empezado, quizás haya sido a partir de 2010 cuando ha empezado a investigarse más a fondo el tema del plástico, cuando ha empezado a aumentar mucho el estudio y la financiación. Pero sí, la verdad que es un tema bastante reciente y luego también, y se presta poca atención muchas veces al tema químico, porque como tú dices, se va a la parte más visual o estética, o bueno, la parte que sabemos que es más visible, ¿no? Que ingieren los organismos, pero por ejemplo no se presta tanta atención a los compuestos químicos que el plástico suelta o absorbe, porque no solo los puede soltar, sino que también el plástico puede absorber compuestos químicos que estén presentes en el agua. Y estos pueden ser compuestos contaminantes, tóxicos, que están presentes en el agua y el plástico lo absorbe y es capaz de concentrarlo en unas cantidades de miles de veces mayores que las concentraciones a las que está ese contaminante en el agua circundante. Es decir, que hace como si fuera una esponja y concentra todos esos químicos tóxicos. Y luego, cuando este plástico es ingerido por un organismo o nosotros mismos, estos químicos pueden volver a soltarse
al cambiar las condiciones del medio, en este caso pues sería el interior del animal, y podrían soltarse en el interior del animal y pasar pues ya al organismo, a otro órgano o a los tejidos del propio animal. Y esto sí que es muy peligroso porque muchos de estos aditivos sí que se sabe que son tóxicos para los organismos marinos y para nosotros. Vale, no, es que yo estoy escuchándote, como no lo hemos dicho al principio, pero yo a ti te conozco porque hemos trabajado en el mismo grupo de investigación, entonces yo todo este tipo de cosas que tú cuentas ya las he escuchado, pero que cada vez que las escucho me sigue chirriando porque digo, madre mía, que esto no se habla nada, no se habla nada, y que es una de las razones por las que yo también en su momento decidí montar el podcast porque creo que hay cuestiones de las que ya tenemos cierta evidencia científica y no se habla desde el punto de vista de que llegue a la sociedad o al debate público, ¿no? Y a mí el tema de los plásticos me parece fascinante por eso mismo que tú comentas, ¿no? Porque le prestamos tanta atención al aspecto de la contaminación estética, ¿no? Porque al fin y al cabo somos seres vivos muy simples nosotros también, y lo que vemos con estos ojos es lo que nos importa, lo que no nos importa tanto, ¿no? Y con los plásticos, y concretamente con la contaminación por plástico en el medio marino, yo creo que pasa un poco eso, ¿no? Ahora vamos a saltar un poco de escala, vamos a una escala un poco mayor a nivel oceánico y de su papel en la transición ecológica, y te haré una pregunta que a mí me han hecho un montón de veces, que prácticamente siempre que me ponen un micro delante me la han preguntado, y cada vez que me la preguntan digo una cosa diferente, que es ¿cuáles crees tú que son los problemas actuales que afronta el océano? Bueno, pues esto es una pregunta larga, o sea, tiene una contestación larga porque, claro, son muchos los problemas que afronta el océano. Los principales, quizás el principal problema que ha desencadenado otros problemas en el océano sea pues las emisiones de gases de efecto invernadero, que como consecuencia de esto ha provocado pues el calentamiento del agua, la acidificación y otros problemas, ¿no? Pero luego, aparte de esto, también está el problema de la sobrepesca, de que hay poblaciones de peces que se están agotando. Hay el problema hay también el problema, que esto se habla muy poco, y es del ruido, el ruido el ruido que provocamos los humanos en el océano, y que también está interfiriendo con la vida de los animales. Por ejemplo, pues con los barcos, las plataformas petroleras. Hay mucha actividad humana que genera ruido, que interfieren con los animales que necesitan comunicarse a través de sonidos, como son, por ejemplo, las ballenas, que se comunican y sabemos que cantan, y le interfieren y también les dañan, ¿no? su organismo. Y entonces este es un problema de que se habla muy poco, pero también ahora está empezando a hablarse más, ¿no? Y aparte de esto, bueno, está el problema de la contaminación, de la contaminación, como estábamos hablando antes, ¿no? Por plástico y por metales y por otro tipo de contaminantes. No, si es que esta pregunta no tiene respuesta correcta, y la respuesta correcta sería un libro que a lo mejor alguien lo ha escrito ya y ahora nos contaré. Pero sí, no, yo siempre que me lo preguntan, siempre digo las cosas que más me interesa decir en ese momento, porque considero que se habla poco de ellas y es cierto, ¿no? Y por ejemplo, cuando hablamos del calentamiento de los océanos, como tú dices, ¿no? El tema del cambio climático, los impactos que tienen, pues solo se explica, por lo general, ¿no? que el océano se calienta, ¿no? Se dice, el impacto del cambio climático en el océano es que el océano se calienta. Ahora, no se explica, desde un punto de vista divulgativo me refiero, qué pasa cuando el océano se calienta. No solamente tenemos que el CO2 se vuelve más soluble, por lo tanto la acidificación se intensifica, no se habla de la que se produce o se favorece la estratificación del océano, no se habla de que en el medio marino, igual que en el medio terrestre, también hay olas de calor, ¿no? Sí. Y que las olas de calor también tienen un impacto más fuerte incluso que una temperatura elevada sostenida en el tiempo sobre la vida marina, que es, por ejemplo, el coral bleaching de los corales se produce por las olas de calor marinas. Y se habla del coral bleaching, pero no se habla de las olas de calor marinas, ¿no? Y es una cosa que a mí siempre me ha...
Claro, se habla de que los corales se blanquean, ¿no? Que esto es el bleaching, pero no se explica que se produce principalmente por olas de calor, ¿no? O por el efecto sinergético entre las olas de calor, el aumento de radiación ultravioleta que llega a la capa de agua y la acidificación, ¿no? Entonces es como que nos quedamos siempre como con el plástico, ¿no? Nos quedamos en lo estético y no explicamos los otros procesos que en verdad no son, yo creo que no son tan complicados de explicar o de... Bueno, no sé cómo lo ves tú. Sí, pero el plástico es lo más fácil de explicar en realidad, ¿no? Porque el primero es lo más visible y es lo más fácil de entender porque lo estamos viendo todo. El efecto de la acidificación, del aumento de temperatura, esto no se ve, no lo ve, la gente que no trabaja en esto a lo mejor no lo ve tan fácilmente. Entonces, a menos que te lo pongan en documentales o... Entonces, pues supongo que al final se habla de lo que más se ve, que sería eso. Otra cosa de la que tampoco se habla mucho es de cómo afecta el calentamiento al cambio en las corrientes marinas, que esto también afecta a y las corrientes afectan al clima. O sea, que también es otra cosa que nos afectaría a todos los que vivimos en tierra, o sea, bueno, en tierra y tierra adentro, no solo en costa. Así que sí que son problemas, hay eso, pero es verdad que no se habla tanto de ello o no se explican tanto. Sí, yo creo que se mencionan, ¿no? Pero no se suele, se divulgan más los problemas que sus causas. Es un poco el diagnóstico que yo tengo hecho de estar como oceanógrafo de esta cuestión, ¿no? Que se divulgan mucho los problemas, pero las causas, digamos que todavía no se ha llegado a explicar, no se han llegado a explicar de la manera que se debería, ¿no? Y claro, cuando tú quieres afrontar un problema, necesitas saber cuáles son las causas para poder atajarlas. Y si la gente no sabe cuáles son las causas, aunque le preocupen mucho el problema, ¿no? Por ejemplo, con los plásticos, con el tema de los plásticos marinos, yo siempre digo lo mismo, que en mi opinión, o sea, el tema de los plásticos marinos es un problema de diplomacia internacional. ¿Por qué? Porque por mucho que un país saque una legislación, un país, una comunidad autónoma, una ciudad, me da igual, saque una legislación súper potente para evitar que los plásticos lleguen al mar, si el resto de países no hacen lo mismo, el plástico sigue llegando a tus playas. De hecho, yo, por ejemplo, vivo en Mallorca y en Mallorca tenemos unas leyes súper estrictas. Por ejemplo, aquí están prohibidos los plásticos de un solo uso desde hace ya tiempo y tal, y tú vas a la playa y a la playa sigue llegando plástico y ese plástico no viene de Mallorca. Entonces... pero están prohibidos, o sea, lo han prohibido, pero se está llevando a cabo porque yo aquí sigo viendo plásticos de un solo uso como si no hubiera, ley. Bueno, a nivel estatal es una cosa, cada comunidad tiene las suyas, pero por ejemplo aquí en Baleares sí que los de un solo uso están prohibidos. Lo que pasa es que se permite todavía que las existencias que hay de plásticos de un solo uso se puedan utilizar. O sea, es como que si tienes en tu casa un paquete de plásticos un paquete de platos de plástico de tu comunión, pues hombre, pues eso lo puedes usar porque total, ese lo puedes usar porque ya lo tenía ahí, ¿no? Pero lo que no puede es supuestamente, lo que no debería supuestamente poder comprarlo, etcétera, etcétera. Pero bueno, luego la realidad es que se incumple, ¿vale? Sí, porque aquí, se siguen dando. Pero el mensaje que yo quería... Sí, pero efectivamente, pero el mensaje que yo quería dar es que, al fin y al cabo, si no ayudamos a otros países a que afronten este problema, por muy bien que lo hagamos nosotros, es como el cambio climático, por muy bien que un país lo haga, si luego hay otro país haciendo lo que le da la gana, pues al final tu esfuerzo es... o sea, no vale para nada. Necesitas un esfuerzo internacional, ¿no? Y cuando hablamos de plástico, yo creo que a la sociedad se le transmite la idea de, no, el plástico que hay en la playa, el problema es que no lo recoge la gente porque la gente es muy cochina o porque tu ayuntamiento, que son los que tienen competencias de limpieza de playas, no lo ejerce, etcétera, etcétera. Cuando la lectura es, oye, es que si hay plástico en tu playa, posiblemente, lo primero es que, como tú sabes, la mayor parte de los plásticos que hay en el mar llegan por los ríos y concretamente creo que más del 90% llegan por 6 ríos del planeta o 5, ¿no? Sí, 8 ríos, sí. Que 6 están en Asia y 2 en África. Claro, o sea, fíjate, el 90%, no creo que era el dato del 92 o algo así, de los plásticos que hay en el océano vienen por esos 8 ríos. Entonces, claro, pues sí, aquí pues lo podemos hacer todo lo bien que queramos, pero si no ayudamos a estos países o no presionamos a estos países, si es que en verdad no necesitan expresión más que ayuda a veces, para que tomen estas medidas, pues no lo solucionamos, ¿no? Y yo creo que ese es un poco el problema que hay
cuando no conocemos las causas, cuando no conocemos, como decíamos antes, ¿no? Cuando no conocemos las causas de por qué se produce un problema, o nos pensamos que las causas son unas que en realidad no lo son, pues gastamos esfuerzo y energía en actuar sobre un problema, digamos que gastamos nuestra energía en apuntando a donde no hay que Sí, apuntar. lo que pasa es que es verdad que hay que empezar en algún sitio y entonces pues lo más fácil es empezar primero por nosotros y luego ya yendo a otros países a intentar poner solución también, ¿no? O ayudar a otros países a que también lo hagan. Pero claro, hay que empezar por algún sitio y por eso también yo creo que está bien que se empiece por tu propia casa, ¿no? Porque no vayas a decir al vecino que no tire plástico cuando tú lo sigues tirando. O sea que yo creo que por esto estas leyes y medidas ahora en nuestros países, aunque todavía no hayan llegado a otros, también es importante porque es un comienzo. Y luego, pues también es verdad que lo que decías, ¿no? Que no es un problema solo del plástico, sino que la diplomacia internacional es necesaria en casi todos los problemas que tiene el océano, porque en la atmósfera no hay barreras, o sea, los gases de efecto invernadero que tiramos aquí pueden ir a otro país o a nosotros venirnos de otro país. Entonces, esto sí que es un esfuerzo que tendría que ser global y que a mí me gusta paralelizarlo con el tema del COVID, porque con el tema del COVID hemos conseguido una cosa récord de conseguir varias vacunas en menos de un año gracias a la cooperación internacional de todos los países, ¿no? Y es como, para mí es como la prueba de que es posible cuando tenemos un problema acuciante y un problema grave, es posible que ponernos de acuerdo y buscarle una solución y dársela. Lo que pasa es que parece que con el tema del cambio climático o los problemas que tiene el océano, parece como si, bueno, como no se ven tan acuciantes, ¿no? Como el COVID, que es que en 5 días ya tenías fiebre y tenías todo y estabas viendo a gente morir a tu lado, pues claro, en este caso yo creo que no se está dando la prisa que se debería dar a la hora de poner remedio y de cooperar internacionalmente. Y siguiendo esta línea que tú has empezado, ¿no? ¿Cómo será el océano del futuro? ¿Cómo quieres tú que sea? ¿Tienes una visión optimista, pesimista? ¿Cómo lo ves? Vale, a ver, cómo va a ser el océano no lo puede saber nadie porque esto depende de nuestras acciones del presente, de lo que hagamos ahora. Pero yo sí que soy optimista porque yo veo que cada vez hay más conciencia de los problemas que tiene el océano y me parece que también hay cada vez más voluntad de solucionarlo. Es verdad que va todo muy lento, pero sí que soy optimista de que sí que se pueden resolver muchas cosas. Se puede. Lo que hay que hacer es actuar a tiempo. Y el que se puede se ha demostrado anteriormente con otros ejemplos de problemas medioambientales que ha habido y se han conseguido resolver o se han conseguido parar. Y también con otros problemas puntuales que tiene el océano que también se han conseguido pues, revertir, ¿no? Entonces yo creo que sí que se puede, lo que es que hay que ponerse las pilas. Lo que también yo veo es que hay algunos problemas que tiene el océano que son, digamos, más factibles o más fáciles de resolver que otros, ¿no? Hay otros que son mucho más complejos. Por ejemplo, para mí el tema de los residuos creo que es un problema que sí que se podría resolver, yo creo, de forma menos compleja que el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero. Porque en ese caso, en el caso de los gases, hay que cambiar el estilo de vida y nos cambia todo. En el caso de los plásticos también hay que cambiar un poco, pero creo que el esfuerzo que conlleva eso es mucho menor en comparación con el tema de las emisiones. Es decir, que luego también dentro de los problemas que tiene el océano hay algunos que son mucho más complejos que otros. Pero en general mi visión es positiva. Yo creo que sí, con voluntad, si nos ponemos las pilas, sí que se puede hacer. Y, o sea, se puede. La cosa es que haya la voluntad. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo y luego muchas veces también perdemos la perspectiva de la cantidad de superficie marina, por ejemplo, que gestionan muchos países, ¿no? Por ejemplo, España Sí. creo que es 3 veces la superficie marina, 3 veces más superficie marina que terrestre. Estados Unidos también era como 2 o 3 veces, no sé si España es 2 o 3 o Estados Unidos 2 o 3, vamos, pero que es más la superficie marina, eso sí, 100% seguro, que la terrestre.
entonces, claro, una cosa que es bastante fascinante, ¿no? Porque la gente se piensa que Sí. su estado, ¿no? Su país acaba donde está la playa, ¿no? Ya de la playa para allá, eso es de todo. Bueno, es de todo, pero hay una zona que es la zona económica exclusiva que eso la tiene que gestionar cada país y ahí se pueden hacer cosas como reservas marinas, etcétera, etcétera. En esta misma línea, ¿qué soluciones, propuestas, ideas se te ocurren a ti para abordar algunos de los retos de los que has comentado acerca de los océanos? Pues sí, bueno, hay varias soluciones que se han propuesto que son, pues, dependiendo de la problemática, por ejemplo, con el tema de la sobrepesca, para proteger las poblaciones de peces, se propone, por ejemplo, las áreas marinas protegidas, que son zonas del océano donde está prohibido la pesca, ¿no? Y lo bueno que tienen estas zonas es que contraintuitivamente uno piensa que si no se puede pescar, pues la población cercana va a tener problemas económicos si vivía de la pesca, pero hecho de una manera correcta, estas áreas marinas protegidas, hecho bien y de forma sostenible, eh, sí que generan, se ha visto que producen más cantidad de peces, porque claro, ahí como no los pescan, se reproducen los peces y esos peces no están confinados en esa zona, los peces pueden entrar y salir. Y se ha visto cómo ha aumentado mucho la pesca en la zona circundante de áreas marinas protegidas. Así que esto es una solución muy buena porque por un lado estás protegiendo a las poblaciones de peces y a la vez estás también produciendo más pesca en zonas circundantes. O sea, sería una producción pesquera de una forma más sostenible. Y esto es una de las soluciones que se proponen para la sobrepesca, por ejemplo. Y luego en el tema por ejemplo, también hay el tema de zonas que se han destruido, como por ejemplo son las zonas de manglares, las praderas submarinas, como aquí tenemos la pradera de Posidonia, o las marismas. Todas estas zonas son zonas que almacenan carbono debajo, en el suelo, debajo de las plantas, ¿no? O del alga. Bueno, de las plantas en este caso, en el caso de las praderas. Y todo este carbono se va almacenando en ese suelo. Y lo que tiene ese carbono es que, a diferencia del carbono que se almacena en el suelo de los bosques se puede incendiar y ese carbono puede volver a pasar CO2 a la atmósfera. Pero en el caso de estas zonas marinas, que se llaman zonas de carbono azul, la particularidad que tiene es que no se pueden incendiar. Entonces, todo ese carbono que está almacenado no pasa a la atmósfera en forma de CO2, a menos que las destruya, ¿no? Como está pasando en muchas zonas del sudeste asiático, donde están destruyendo muchas zonas de manglar para hacer, por ejemplo, granjas de acuicultura o para hacer campos de agricultura o otras actividades. Y claro, todo eso genera emisiones a la atmósfera de CO2 de todo ese carbono que estaba almacenado y además evita que esa zona siga secuestrando carbono. Así que lo que sí que se ha visto es que muchas de estas zonas que se habían destruido es posible restaurarlas. Se ha visto, por ejemplo, en el sudeste asiático hay muchas zonas donde se han replantado manglares y se ha visto que vuelven a ejercer la función que ejercían antes de su destrucción. Por lo tanto, es posible restaurar todas estas zonas marinas que se han destruido. Claro, eso tiene un coste, es mejor no destruirlas en primer lugar, pero es posible, esto es otra medida que se propone para solucionar estos problemas de pérdida de hábitat y que además son muy importantes porque secuestran carbono. Sí, respecto a lo que comentabas al principio de las áreas marinas protegidas, hay una iniciativa a nivel internacional que creo que la promotora es Naciones Unidas, que es la estrategia 30x30, ¿no? De proteger el 30% de la superficie marina para 2030, ¿no? Y sobre todo prestando especial atención al océano abierto, a las áreas de océano, digamos, alejadas de la costa, porque es una zona que, en cuanto a su protección, digamos que siempre está un poco obviada. Siempre se ha obviado un poco porque es como el océano abierto, siempre se ha dicho, incluso el océano es un desierto. Es tierra de nadie. Ahí no hay nada, eso es tierra de nadie, es un desierto, ahí no hay nada, no sé qué. Y luego se ha visto, por ejemplo, a nivel científico, la importancia que tienen estas grandes zonas oceánicas en cuanto a la captura de CO2. Tenemos unos grandes sumideros de CO2 que no están funcionando correctamente porque no están debidamente protegidos
¿no? Y de ahí a que esta iniciativa, Claro. pues bueno, ahora un montón de países, incluido España, desde el gobierno de España se está trabajando en hacer un análisis en cada provincia que tenga mar para ver hasta dónde se puede proteger, por si se puede proteger más o menos, y es un poco complicado porque a nivel competencial, pues a veces depende de la comunidad autónoma, a veces depende del Estado, etcétera, pero en España, por ejemplo, es bastante, se puede conseguir. Creo que ahora mismo estamos en un 14% o un 13%, y bueno, llegar a un 30% para 2030, yo creo que es algo bastante factible. Y me gustaría preguntarte una cosa, que es, antes hablabas del papel de la diplomacia, ¿no? Internacional a la hora de afrontar problemas, ¿no? Como ha sido el COVID o como es el cambio climático, ¿no? Que está el IPCC, el panel intergubernamental de expertos en cambio climático. ¿Tú crees que el IPCC pone en valor lo suficiente el papel de los océanos en el cambio climático o no? Espera, es que ahí se ha cortado. Si pone en valor el océano, ¿no? Si el IPCC pone en valor suficiente el papel de los océanos, el cambio Vale. climático o el efecto del cambio climático en los océanos, o habría algo que mejorar. Bueno, sí que lo pone, sí que está el papel, sí que tiene una relevancia importante el papel del océano en el IPCC, pero sí que hay cosas que mejorar. Por ejemplo, el carbono azul no está contemplado en el IPCC. Esta zona de carbono azul que hemos dicho antes, que almacenan carbono, que secuestran y lo acumulan y lo mantienen ahí secuestrado durante cientos de años, no se están teniendo en cuenta en los cómputos del IPCC. Entonces, sí que hay todavía un margen para la mejora en varios aspectos con respecto al océano. Sí, el IPCC sacó en 2018, ¿no?, el informe especial del océano y la criosfera, que la verdad es que fue un poco, bajo mi punto de vista, como una rectificación en el sentido de decir, oye, vamos a sacar un informe específico de estos temas, porque tal vez no es que no lo tratemos lo suficiente en los informes del IPCC gordo, sino que como en los informes del IPCC gordo hay que hablar de tantas cosas, muchas de estas se nos están quedando seguramente en el tintero, ¿no? Y una de las cosas por las que lo hicieron es porque muchos países necesitaban un Summary for Policymakers, ¿vale?, específico para el tema oceánico, porque muchas veces leías las recomendaciones del IPCC y decías, sí, pero a nivel de cómo legislo esto aplicado al océano, ¿cómo lo hago? O sea, no estaba claro, ¿no? Y yo creo que ahora sí que se está empezando a poner en valor el papel de los océanos y, por ejemplo, el papel de la biología marina o el impacto que tiene el cambio climático sobre la biología marina, que yo creo que está adquiriendo poco a poco un papel más relevante. Y yo creo que eso también le sirve un poco al IPCC para ser más conocido y para que la gente lo tenga más en cuenta, ¿no? Porque sí que es verdad que antiguamente eran un poco más tostón. Y ya para ir acabando, te voy a pedir que recomiendes algún libro, etcétera, pero bueno, yo primero recomendaré uno que es Bajo la piel del océano, de Carlos Pedrosa Lió, que es un libro que yo me leí cuando estaba en el ICM también, y fue un poco la manera que él escribió el libro, fue un poco lo que yo emulé en el mío, en Argonauta, o sea, fue un poco como inspirarme en cómo él había escrito ese para escribir yo el mío. Y bueno, te voy a pedir que nos recomiendes, pero como creo que este episodio se publica el mes que viene, creo que ya será oficial, o ya es oficial ya es oficial, de hecho, lo de tu libro, que tú también has escrito un libro de este tema y bueno, que aquí tienes todo el tiempo que quieras para promocionar, contar de qué va y lo que quieras. Vale, pues sí, yo he escrito un libro que se llama Antropocéano y va sobre nuestra huella en el mar, de los problemas que tiene el océano provocados por nosotros, pero también de las soluciones que se le están dando a esos problemas. Y también habla de qué acciones podemos hacer individualmente para contribuir a solucionar estos problemas que tiene el océano. Bueno, el libro está lo he escrito de una forma para que sea asequible a gente no científica, o sea, de fácil lectura, ¿no? Y tiene también pues anécdotas y cosas, que no es solo ciencia pura y dura, sino que va metiendo cosas, anécdotas y cosas, bueno, que a mí me parecían curiosas o interesantes relacionadas con el mar y con la gente de mar. Y bueno,
Yo eso acabo de sacarlo, acaba de salir publicado la semana pasada y yo, bueno, barriendo para casa, pues bueno, un libro que yo espero que contribuya, ¿no? a crear esta conciencia y a dar a conocer los problemas que tiene el océano y a mover algo, a remover algo en el interior de las personas que lo lean para comenzar a hacer algo y sobre todo también para ver que no es todo perdido. Es verdad que oímos mucho hablar del cambio climático, de lo mal que todo va, parece un apocalipsis, todo, parece que no hay ya remedio ni solución. Y también me gustaría eso, pues dejar claro que sí que hay soluciones y sí que se puede hacer mucho para parar el daño que se está provocando al océano. Y no solo parar, sino también en algunos casos revertir, ¿no? Esos problemas. Pero claro, hay que actuar pronto. Y por eso yo sí que, por eso te decía antes que sí que soy optimista con el tema de la situación del océano en el futuro. Y hablo de eso también en el libro, ¿no? Pues, de qué soluciones se le están dando y qué más se puede hacer. Así que bueno. Pues nada, quien quiera saber las respuestas que se lo compre. No, pero sí que es cierto que yo creo, vamos, y es mi opinión, que libros en esa línea, o libros que cojan el océano y hablen del océano desde el punto de vista de los problemas, de los retos, de las soluciones, del presente, el futuro, yo creo que hay muy pocos, y en lengua hispana, o que lo hayan hecho autores hispanohablantes, pues muchísimos menos, ¿no? Sí que hay algunos traducidos del inglés y tal, pero cuando se escribe de los océanos, por lo general no se suele hablar de este tipo de cosas, ¿no? Y de hecho, a mí, por ejemplo, con el mío me pasó que yo el mío era un poco al revés. El tuyo es como más divulgación y un poco de experiencia, y el mío era como más experiencia y un poco de divulgación ahí para engañar a la gente. Y la gente me decía, ay, pues me he quedado con ganas de que esto se explicase un poco más. Y yo decía, es que, claro, y luego me decían, es que, por ejemplo, hace poco un padre me decía, no, porque mi hijo va a estudiar ciencias del mar, no sé qué, y está buscando libros que regalarle desde el punto de vista, para que entienda el océano desde el punto de vista de sus retos, los problemas, más, bueno, cómo se trabaja, etcétera, etcétera. Y me decía, y es que no hay nada. Y el tuyo explicas poco, pero te quedas ahí con ganas de saber más, ¿no? Y bueno, pues yo a esa gente, si está escuchando esto ahora, pues que se compren el de Cristina, que ella sí que profundiza más seguro, ¿no? Sí, pero entre el tuyo y el mío yo creo que ya tendrá una visión completa. Claro, sí. No, pero es gracioso porque te das cuenta de verdad de lo poco que se escribe de estas cosas a nivel literario, ¿no? Y yo creo que, vamos, que el libro seguro que... Yo creo que seguro que va a ir súper bien y vamos, seguro que hablas de cosas como las que hemos hablado aquí, que no se hablan, de las que no se habla tanto y de las que tenemos que empezar a hablar y seguramente en unos años estemos hablando de ellas, porque esto pasa mucho, ¿no? En la ciencia, que a lo mejor hay cosas que en el mundo científico son súper hot topic, ¿no? Que todo el mundo habla de ellas, todo el mundo las tiene clarísimas, pero hasta que eso llega a la sociedad pasan unos años. Claro. Eso ahí está, por ejemplo, el ejemplo por eso yo creo que es bueno que... No, decía que el ejemplo paradigmático del cambio climático, que desde que el cambio climático se constata científicamente hasta que ya forma parte del imaginario colectivo y del debate público, etcétera, etcétera, pues yo no sé los años que pudieron pasar, pero muchos. Sí. Por eso yo creo que es importante que como científicos, bueno, hagamos divulgación porque, claro, somos los que tenemos como la información de primera mano o los primeros que vemos las cosas, ¿no?, que están pasando, y yo creo que hay que transmitirlas a la sociedad cuanto antes. Aunque es verdad lo que tú dices, que muchas veces, bueno, tú vas diciendo, vas transmitiendo, no te hacen caso hasta que no nos hacen caso en general los científicos hasta que no pasan muchos años, ¿no? Y ya empieza como eso a calar en la conciencia colectiva. Pero yo creo que por eso también es muy importante que como científicos hagamos divulgación de todo esto para que la gente sepa lo que hay, se conciencie, sepa lo que hay, sepa las causas, como tú decías antes, y puedan poner remedio. Yo creo que un libro así hace mucha falta. Y ya lo último que te quería preguntar es ¿dónde te puede encontrar la gente? Todo esto que tú estás investigando, divulgando, etcétera, redes sociales, página web. Sí, yo suelo colgar bastantes cosas en las redes sociales. Tengo Twitter, mi Twitter es Chris R. Cas,
Cast, CAS como Castillo, Cris R. Cast. Luego está, y buscando yo creo que por mi nombre y apellido, Cristina Romera Castillo, también te sale en Twitter y te sale en Instagram. Y también tengo una página web que, si buscas mi nombre en Google también te sale, donde voy colgando las cosas que hago de divulgación, los artículos científicos que vamos sacando y, un poco contando, también he colgado ahora lo del libro y eso, pero yo creo que es fácil encontrarme en las redes y en eso y voy poniendo cosas de todo esto. Pues nada, con esto nos quedamos. Muchas gracias por haber estado por aquí. Yo creo que ha quedado súper chulo lo que hemos hablado de los océanos y a ver si la gente le entra un poco más de curiosidad por estos temas. Sí, porque a mí el resto de episodios también me parece interesante, pero el tema de los océanos a mí, pues desde el punto de vista profesional, es el que más de cerca me toca y es el que más me gusta. Claro. Así que espero que la gente pues lo disfrute tanto como hemos disfrutado nosotros hablando. Pues sí, yo te agradezco muchísimo, Pablo, que me hayas invitado. Me ha gustado mucho la experiencia y poder haber hablado contigo, conversando de todos estos temas. Y nada, pues espero que tenga mucho éxito esta serie de podcast. Sí, o como se diga. Bueno, yo con que lo escuchen un número de personas que se lo tomen en serio ya me vale, que esto lo hacemos por gusto, ¿no? Como escribir un libro, no nos vamos a hacer ricos de eso. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Exacto. Muchas gracias, Cristina. Gracias a ti. Hasta luego. Ya puedes escuchar Sendas en las principales plataformas de podcast y no olvides seguirnos en @sendaspodcast en Twitter e Instagram.